El umbral de la noche. La primera colección de cuentos de Stephen King. Los misterios del gusano. Trama. Charles Boone, en cartas dirigidas a Bones, describe la llegada de él y su sirviente, Calvin Can, a Chapelwaite, la abandonada casa ancestral del difunto primo distanciado de Charles, Stephen. Calvin se entera de que muchas personas en el cercano pueblo de Preacher's Corners, en Maine, piensan que Charles y Calvin están locos por vivir en la mansión. Se dice que la casa es una casa mala con una historia de tristes eventos, desapariciones y ruidos misteriosos que Charles atribuye a ratas en las paredes. Calvin encuentra un compartimento oculto en la biblioteca que contiene un viejo mapa de un pueblo desierto llamado Jerusalem Slot, una zona misteriosa que los habitantes del pueblo evitan. Despertados por la curiosidad, Charles y Calvin se disponen a explorar el pueblo. Los dos encuentran un asentamiento puritano en decadencia. Nada, ni siquiera animales, ha puesto un pie en la ciudad desde su abandono. Explorando una iglesia, descubren una parodia obscena de la Virgen con el niño y una cruz invertida. En el púlpito, encuentran un libro lleno de runas latinas y druídicas titulado De Vermis Mysteries, o Los Misterios del Gusano. Cuando Charles toca el libro, la iglesia tiembla y algo gigantesco se mueve en el suelo. Los dos huyen del pueblo. Los habitantes de Preacher's Corners empiezan a temer a Charles. Lo persiguen desde una casa con piedras y armas. Charles le pide información sobre Jerusalem Slot a la señora Cloris, la ex sirvienta de Chapelwaite. Ella revela una ruptura en la familia de Charles causada por su abuelo, Robert Boone, que intenta robar de Vermis Mysteries a su hermano, Philip, presumiblemente para destruirlo. Philip era un ministro involucrado en lo oculto que, el 31 de octubre de 1789, desapareció junto con la población de Jerusalem Slot. Charles lo descarta como una superstición, pero no puede olvidar lo que vio en la iglesia. Calvin descubre un diario en la biblioteca, codificado con un código de valla de madera. Antes de que pueda descifrarlo, Charles lo lleva al sótano para comprobar si hay ratas. Escondidos tras las paredes se encuentran los cadáveres no muertos de dos de sus parientes, Marcella y Randolph Boone. Charles los reconoce como Nosferatu. Los dos huyen del sótano y Calvin sella la trampilla. Mientras Charles se recupera del encuentro, Calvin descifra el código. El diario, escrito por Robert Boone, detalla la historia de Jerusalem Slot y los acontecimientos que llevaron a la desaparición masiva. El pueblo fue fundado por uno de los antepasados lejanos de Charles, James Boone, que era el líder de un culto de brujería endogámico. Philip y Robert se instalaron en Chapelwaite, donde el culto de Boone acogió a Philip y adquirió De Vermis Mysteries a instancias de Boone. Philip y Boone usaron el libro para invocar una entidad sobrenatural a la que se hace referencia como el gusano. En su última entrada, Robert maldice a los pájaros chotacabras que han descendido sobre Chapelwaite. Charles se siente obligado a regresar a Jerusalem Slot. Calvin intenta detenerlo, pero finalmente cede y acompaña a su amo. Descubren un cordero descuartizado en el altar de la iglesia, sobre De Vermis Mysteries. Charles mueve el cordero y toma el libro para destruirlo, pero aparece una congregación de muertos vivientes, incluidos Philip y Boone. Charles queda poseído y comienza a cantar, invocando al gusano. Calvin derriba a Charles, liberándolo de la posesión. Charles prende fuego al libro. El gusano ataca desde abajo, matando a Calvin antes de desaparecer. Antes de que Charles pueda recuperar el cuerpo de Calvin, Boone obliga a Charles a huir. En su última carta a Bones, Charles anuncia su intención de suicidarse, poniendo fin a la línea familiar de los Boone. Una nota del editor atribuye las cartas de Charles y la muerte de Calvin a la locura, más que a sucesos sobrenaturales en Jerusalem Slot. El editor señala que Charles no fue el último de su linaje. Todavía existe un pariente bastardo, el propio editor, James Robert Boone, que se ha mudado a Chapelwaite para restaurar el nombre de la familia. James señala que Charles tenía razón en una cosa. Este lugar necesita urgentemente los servicios de un exterminador. Hay unas ratas enormes en las paredes, a juzgar por el sonido. La nota está fechada el 2 de octubre, la misma fecha que la primera carta de Charles. Fin.